Pasecol Fitness es una academia que inició aproximadamente hace unos 6 años. En aquel momento empezamos bajo el nombre de Pole Dancers. Hace 6 años en Costa Rica no era tan común como lo es el día de hoy el tema de las academias de pole. Bienvenidos a nuestro lugar feliz. Esta academia nació de la posibilidad de crear un espacio seguro para nosotras las mujeres, donde podamos, tanto hombres como mujeres y niños, tengamos un espacio donde podamos crear cosas sumamente diferentes, en especial a las mujeres también como algo diferente en lo cual podemos desarrollarnos más como en la parte femenina, en la parte de seguridad, de sensualidad y mantenernos siempre fuertes. Yo empecé a practicar pole dance cuando quería hacer un deporte, porque en ese momento tal vez a nivel emocional no me encontraba muy bien. Practiqué muchos deportes, fui al gimnasio, natación, salir a correr y no encontraba algo que me llenara, que le encontrara un significado. De pronto descubrí pole y vine a una clase, me encantó, en ese momento me enamoré. Y luego lo empecé a practicar y realmente a nivel de salud emocional, salud física, el pole ha hecho otra María Fernanda. Fue un deporte que me agarró en un momento de tristeza en el que me encontraba y me hizo ir a un lugar de felicidad, de seguridad, de salud. Y realmente ha sido un deporte que me ha llenado mucho en muchas aristas de mi vida. Para personas que son como tal vez un poco que no tienen confianza, como yo al inicio, creo que esto ha sido de gran apoyo como en varios aspectos de mi vida, ya sea como desenvolviéndome, teniendo más confianza conmigo misma, y siento que es algo que Paul me ha ayudado, y nosotras aquí en el estudio todos siempre están ahí para apoyarnos, para darnos ánimo, para decirnos que sí podemos. Entonces siento que eso a nivel ya personal a uno lo ayuda bastante a desenvolverse y a tener confianza en uno mismo. Una de las cosas que se han presentado a veces quizás como dificultades cuando fuimos pole dancers, que siempre teníamos como el local abierto para que la gente realmente pasara y viera lo que se realizaba. Todavía en aquel momento había como más prejuicios. Incluso recuerdo que estaba en un centro comercial y habían inquilinos que estaban al lado, como que no les gustaba el negocio, como que se incomodaban por el negocio. Entonces, la academia, por ejemplo, las chicas siempre llegan a una hora específica y luego ingresaban. Por supuesto, hay que quitarse la ropa y quedar como con ese tipo de ropa, traje de baño más corto. Entonces, habían personas como que tenían problemas con eso. Nos veían con prejuicio, como porque están tan chingas, porque están tan peladas, o no sé, tal vez lo querían ver vulgar cuando no lo es así. Eventualmente, al sentir esa incomodidad, fue uno de los principales motivos por los cuales yo decidí trasladarme a academia. Es como esa lucha de venir enseñándole a la gente que esto es una disciplina deportiva y que no es un nightclub, que no es un lugar de strippers, que no es nada de esto, sino que es realmente un lugar y un espacio seguro para las mujeres. Vemos miles de historias con las mujeres. Por ejemplo, tenemos alumnas que vienen a escondidas de sus novios, que vienen a escondidas de sus esposos. Tenemos alumnas que cuentan, que dicen que van para yoga, porque si el esposo o el novio sabe que viene a pole dance, dicen, ay, que vas a parecer una stripper, o que vas a ir a bailarle un tubo a un hombre, o porque estás tan chinga. Entonces, sí vemos eso como en las mujeres. Incluso mamás, o sea, hay muchas mamás que incluso a veces sienten que no le pueden decir a sus hijos como que voy a hacer pole para que no se vean mal vistas. Entonces, a veces como que de lo que es el seno de la familia, incluso de las relaciones personales, sí se va viendo como que todavía en el seno familiar hay tabúes y todavía se señala y se critica. Es una idea que le tienen falsa a un deporte muy fuerte, y sí siento que a veces existe todavía ese estigma sobre ese deporte. A veces uno sube un video porque es una figura que te salió después de mucho practicar, de caerse 1000 veces,
y nunca faltan los comentarios de que cuánto cobra, para cuándo un bailecito. Entonces todavía existe esa mentalidad, pero al final uno como los hace para un lado y se enfoca realmente en lo rico que es este deporte. Yo soy ingeniera de profesión, entonces pues mi entorno siempre fue en el TEC, fue como de hombres. En mi carrera es un poquito más con mujeres, pero ellos siempre cuando hablaban del pole y pensaban que era como si algo de strippers. Y hasta después cuando yo les dije, no, es que es difícil hacerlo. Primero somos mujeres súper profesionales y empoderadas que lo están haciendo, porque si vos venís a una clase, la mayoría de mujeres son súper fuertes y quieren como seguir adelante en la parte mental y han venido acá para sentirse más fuertes. Es un deporte súper retador, pero sí, siempre las personas lo tienen, hasta en la familia. Que al inicio yo les contaba que hacía pole, se extrañaban y pues ya por dicha todos lo ven como lo más normal y hasta hablan de que hago pole. Mi abuelita cuando le conté la primera vez casi le hago y ya ahora le cuento a todos que yo hago pole, ¿verdad? Qué linda y así. Entonces ha sido muy bonita la experiencia. Lo más importante para nosotras como academia es recibir a todas estas personas, tanto hombres como mujeres, también niños, pero especialmente las mujeres, porque el prejuicio siempre se da más enfocado en la mujer. Como academia lo que intentamos es tomar a cada chica que llega, a cada alumna y darle esa fortaleza emocional. Primero, de que se trabaje ella a sí misma, de que se sienta que ella no está haciendo nada malo, que está en un lugar seguro con otras mujeres o con personas realmente, o sea sanas, que tienen sus profesiones, tienen sus vidas, sus familias, que están en un espacio seguro y pueden venir aquí y realmente aprender de que es un deporte, de que no tienen que por qué esconderse, no están haciendo absolutamente nada malo. El tema de la vestimenta es un tema que realmente nosotros necesitamos piel para adherirnos al pole. Entonces es un proceso psicológico primero que nos importa que ellas se sientan seguras y cómodas. Conforme ellas se sienten seguras y cómodas, ellos van reflejando poco a poco esa seguridad en sus hogares, con sus novios, con sus esposos, con sus papás, con sus hijos, y empiezan a sentir como esa libertad de decir, hago pole dance y me encanta hacer pole dance y me siento cada vez más fuerte por hacer pole dance. Uno tiene que ver el pole más como un arte, no es como algo que uno hace para las otras personas, sino que es uno para uno mismo. Entonces creo que eso es como lo que yo pienso y trato como de ignorar todo lo demás y enfocarme en mí, que es algo que me ayuda, me gusta y me hace sentir muy bien. Yo como que yo digo, yo soy capaz, yo puedo hacer las cosas y soy fuerte para hacerlo. Como yo misma me estoy cuidando a mí misma, porque cuando uno está en el pole es uno solo contra lo que puede hacer. Obviamente tienen los compañeros, pero si yo vengo un domingo a practicar sola, tengo que hacerlo y hacerlo con cuidado y verificar que yo soy capaz de saber cómo bajarme del pole sin que me pase algo, pero yo soy capaz de hacerlo. Y aparte, tener un grupo de mujeres poderosas y que lo apoyan a uno, porque vos ves en las clases, y esto es lo más lindo, todas ellas quieren que uno sea mejor, las profes y las compañeras lo motivan a uno a ser mejor. En PASE hay una característica muy linda que es el equipo que conformamos PASE, desde las profesoras, las alumnas. Se ha hecho como una familia muy bonita, porque cuando alguien hace un truco y logra ese truco, estamos todas ahí apoyándolas, aplaudiendo, otra está grabando, otra le está dando indicación de cómo hacer las cosas para que se vea bonita, los aplausos. Entonces se ha formado un equipo donde es una competencia muy sana y hemos ido un poco más allá a unirnos, a ser amigas, a aconsejarnos, a aplaudirnos entre todas, a admirarnos entre todas. Entonces PASE tiene esa característica de que el grupo se ha hecho un grupo de apoyo. Claramente tiene beneficios físicos muy bonitos que a todas nos encantan, pero además de esto, muy importante la parte tanto espiritual como la mental, de apropiarnos de nuestra belleza, de apropiarnos de nuestro cuerpo, de entender que somos hermosas, y apreciar todo lo que nuestro cuerpo nos permite hacer.
Está muy importante también la parte de sensualidad en las mujeres. Bueno, de los hombres también se da mucho, de también explorar esa parte de sensualidad. Porque debo decir que, bueno, quizás no sé si ahora tanto, pero en la sociedad siempre los estigmas de que sos mamá, sos hija, o sea, sos esposa, tenés novio. Mira, entonces yo no puedo verme de cierta manera, yo no puedo ser sensual, si soy sensual me exhibo. Entonces todos esos tabúes también se van eliminando porque es como, en cierta forma, como que no me importa lo que digan los demás. O sea, yo me apropio a mi sensualidad, me gusta verme linda, me gusta sentirme sexy. Y es que eso es parte de ser mujer. O sea, yo siempre le digo a mis chicas, a mis alumnas, que solo el hecho de ser mujeres, somos sexy, somos sensuales por solo el hecho de ser mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos que esconder eso? ¿Por qué tenemos que, o sea, dejarlo de lado y simplemente decir, soy una profesional, soy una estudiante, etcétera? No, sino apropiarnos de esa belleza femenina que tenemos y explorarla y explotarla, no para nadie más, sino para nosotras mismas.